madre nutriente del género humano. Permite además la recaudación del impuesto, desarrolla la riqueza pública, alimenta a los animales domésticos, abarata el precio de los alimentos, aumenta las fuentes del comercio y acrecienta el bienestar general. La gran diversidad de climas que se daban en el área cultural del Islam colaboró también a la expansión de múltiples técnicas y nuevas variedades de cultivo. Surgen tratados de irrigación. Se desarrollan las técnicas de trasplante e injertos. Los árabes fueron maestros en el arte de preparar la tierra, abonar y combatir las plagas. El naranjo y el limonero se trajeron de la India en el siglo X para irlos después implantando en Arabia, Medio Oriente, Egipto y el área mediterránea. Propagaron también en esta zona, a través de Andalucía y Sicilia, la cultura del algodón, de la caña de azúcar, el lino y el papiro. Extienden el cultivo de las plantas de perfume, violeta, rosa, jazmín, narciso, y de las tinturas, índigo, henna y azafrán. Aumentaron extraordinariamente el número de variedades frutales en toda su área de influencia: albaricoque, alcachofa, berenjena, melocotón, sandía, melón, algarroba y sobre todo el arroz, que antes del Islam no era conocido más acá del Océano Índico. El uso del café como bebida comienza en el siglo XIV tras enconadas disputas sobre la ortodoxia de su consumo. Se cultivaba en Arabia ancestralmente y tras su legalización fue una importante fuente comercial. El principal puerto del Yemen dedicado a este tráfico, Moca, se hizo sinónimo de la calidad del producto exportado. En la España musulmana del siglo XI, primero en Toledo y luego en Sevilla, aparecen los primeros jardines de aclimatación para las plantas que venían de Oriente. En Europa habrá que esperar al siglo XVI para ver aparecer este tipo de jardines botánicos en las ciudades universitarias de Italia.
Todos estos conocimientos prácticos y el amor por las plantas, típicamente musulmán, se reflejan en un buen número de trabajos escritos muy variados. En los primeros tratados, como el Libro de los Límites, de Jabir ibn Haytham, en el siglo VIII, agricultura y botánica aparecen unidos. Solo más tarde se convertirán en ramas independientes. En el siglo IX aparece el maestro de los botánicos árabes, Al-Dainauri, quien desconecta la botánica de la medicina, clasificando las plantas por orden alfabético y efectuando un cuidadoso estudio histórico de las distintas variedades. Ibn Basilla escribe la agricultura nabatea, compendio de las más antiguas técnicas y modos de cultivo conocidos hasta su época. Y en la zona hispanoárabe comienzan a surgir importantes botánicos que se sucederán sin descanso durante siglos. Ibn al-Awwan, que describe hasta 600 plantas cultivables y árboles frutales. Ibn Mufarray de Sevilla. Y su famoso discípulo Ibn al-Baitar de Málaga, cuyos libros constituyen enormes conjuntos de botánica y farmacología. Incontables autores hasta el siglo XV se dedicaron, parcial o totalmente, al desarrollo de estas ciencias que han ocupado un destacado lugar en la perspectiva islámica de considerar las cosas del mundo. El Corán describe el paraíso como un jardín, pardés en persa, y la imagen de plantas, árboles, flores y jardines tienen en la mente del musulmán un significado paradisíaco. Son un reflejo del paraíso. En el desarrollo de la civilización islámica, a pesar de que el núcleo árabe inicial no había desarrollado la idea del jardín, pronto, al conquistar Persia, encontraron los magníficos jardines antiguos que habían sido famosos en Asia. Este modelo de jardín fue adoptado por los musulmanes y pronto el famoso jardín persa se extendió por todo el occidente hasta España, donde el jardín español se convirtió en uno de los más destacados logros artísticos en tierra europea. También se extendió hacia el este, donde los grandes jardines de la India mongola se cuentan entre los mayores logros de la jardinería. Paralelamente a esta afición por los jardines, los musulmanes desarrollaron la ciencia de la botánica. A través de todo el mundo islámico se extendió el conocimiento de las plantas y junto con los métodos de irrigación, los musulmanes desarrollaron una gran agricultura y un buen número de tratados científicos basados en su conocimiento de la flora de todo el mundo conocido entonces. La ciencia de la botánica se desarrolló en relación con el amor islámico hacia el jardín y su significado espiritual. Los magníficos jardines del Islam, donde el agua, el sol, las plantas y las aves gustan de darse cita, gozan de la predilección del alma musulmana.